Y estos funcionarios y servidores públicos, ¿no? Porque hay una delegación de poder, el pueblo le da un poder, y este poder, que son funciones, competencias, los debe desarrollar, dice, bajo el mandato constitucional y las leyes. Incluso y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, eso vienen a ser, digamos, sus limitaciones, sus barreras, ¿no? Sus restricciones, ¿no? Porque si no, si ese poder que se delega se puede desbordar, ¿no? Entonces, para que no exista eso, ¿no? Existen esas limitaciones. Entonces, ¿qué más? A ver, entonces, el vínculo, vamos a decir, jurídico, ¿no? Entre el Estado y la población, básicamente es la Constitución. Digamos, es como decirles, ese es el contrato, ¿ya? Suscrito por la población y el Estado. Entonces, como todo contrato, pues, ¿no? Hay derechos y hay obligaciones. Pero más que obligaciones dentro de la Constitución, hablamos de deberes, que tiene una diferencia hablar de deber y hablar de una obligación. ¿Cuál es la diferencia sustancial? El deber está dentro de un terreno de la subjetividad, de la voluntad propia de la persona, del ser humano. En cambio, cuando ya hablamos de obligaciones, hablamos de que tiene un contenido, ¿ya?, contractual, o tiene un mandato legal, ¿no? Alguien ya no es tu voluntad, sino que hay un imperio, ¿no? Hay algo hay un poder que te va a amenazar, que te va justamente a obligar al cumplimiento, ¿no? Entonces yo suscribo un contrato y digo que debo pagar por el alquiler. El contrato es lo que me obliga, ¿no? Me obliga, por eso son obligaciones. Entonces ahora la ley dispone algo, también me obliga, ¿no? Como funcionario público me dice que yo debo administrar correctamente los bienes y recursos del Estado, ¿no? O me dice que este es el procedimiento que tú tienes que ceñirte para una operación de endeudamiento. Entonces, la ley me está obligando, ¿no? Entonces no obedece propiamente, en estricto, vamos a decir, a la voluntad, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de deberes, sí, ¿no? Pero alguien te mira, pero profesor, el deber es entonces antes y después está la obligación. Sí, el deber contiene a la obligación. Porque finalmente, ¿no? El cumplimiento contractual, el cumplimiento de lo que manda la ley, obedece a un tema del deber, ¿no? Porque está en mi voluntad, en mi subjetividad, en mi conciencia de decir, de cumplirla o no cumplirla, ¿no? Pese a que la ley, porque si no hay gente que delinque, que se transgrede las normas, ¿no? Porque hay un tema siempre de deber. Entonces, por eso decía, ¿no? El deber contiene la obligación, ¿no? Pero sin embargo, nuestra Constitución en general tiene esa parte de moral, de justicia, ¿no? Por eso les decía, es subjetivo. Es subjetivo. Bien. Ahora, dentro de esta relación jurídica, pues, y bajo el mandato constitucional, pues, se tiene una serie de fines públicos, o hay un rol que se le da al Estado, ¿no? Entonces, tanto los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Justamente tienen ¿no? el deber y también la obligación, porque normalmente la Constitución hace nacer una serie de leyes, entonces una ley específica que desarrolla determinadas actividades del Estado, ¿no? Entonces, la múltiple necesidad que tiene la población, pues son problemas, ¿no? Y esas necesidades, vamos a decir que como problemas, se traslucen pues en políticas públicas, ¿no? Entonces, toda la Constitución pues contiene, ¿qué les doy? Que contiene no solo deberes, ¿no? No solo derechos, no solo obligaciones, sino también contiene políticas públicas. También contiene, pues se dice que contiene reglas generales básicas, ¿no? También contiene principios, ¿no? O las bases normativas de otras leyes, ¿no? Porque ahí nacen justamente una ley orgánica, un decreto legislativo, una ley propiamente, un decreto supremo, etcétera, 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 ¿no? Además ¿no? que contienen también, ¿no? determinadas funciones y actividades del Estado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces la Constitución por eso es
que es la Carta Magna, que es la Carta Suprema, que es la ley de leyes, ¿no? Entonces tiene un sinfín de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, también la Constitución nos señala, ¿no?, las formas de intervención que tiene el Estado. Y hay algo interesante, ¿no?, que ahorita vamos a ver, ¿ya?, que, por ejemplo, que señala con respecto a que no es solo obligación, ¿no?, de cuidar los recursos y bienes, de respetar la Constitución del Estado, sino también es de la población, ¿ya? Entonces ya vamos a ver. Bien, aquí les quiero hacer un paréntesis para preguntarles, o en todo caso para que ustedes me puedan de repente comentar o preguntar algo al respecto. Hasta la 1:30 tenemos, ¿verdad? Ya. Sí, doctor. Ay, wow, no estoy grabando, ya ve. Ya, claramente. Recording in progress. Bien, a ver, no sé si hay preguntas, a ver ahí. Importante tenerlo en cuenta. Ojo, miren, voy a partir de lo que común que sucede, por ejemplo, ya en el día a día, ¿no? Por ejemplo, yo con todos ellos les digo, todos los días ustedes, por ejemplo, realizan contratos, y de repente les estoy causando mucha sorpresa, ¿no? Pero sí, es así. Por ejemplo, yo celebro un contrato cuando tomo un servicio de moto, o tomo el servicio de un colectivo, ¿no?, un vehículo que me traslade de un lugar a otro, o cuando voy, por ejemplo, a la bodeguita, ¿no?, y compro un producto, por ejemplo, pan, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estoy celebrando un contrato, ¿no? Entonces los contratos también es igualito, es un vínculo jurídico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué les une, no? ¿Qué les une? Cuando yo compro ¿no?, el pan, cuando yo tomo el servicio de un transporte, ¿qué les une, no? Entonces, cuando acá les habla el vínculo jurídico también, ¿qué une al Estado con la población, no? ¿Qué les une, no? ¿Qué les vincula, justamente? Por ejemplo, una pareja de enamorados, ¿no? ¿Por qué son enamorados de esa pareja, no? ¿Qué les une? ¿Qué les vincula? Por ahí me dirán, profesor, el amor, ¿no? Sí, pues ese es el amor, el eje, ¿no?, que les, justamente les. En el caso, por ejemplo, tomar un servicio, ¿no?, comprar pan, ¿qué les une? Una necesidad, ¿no? Una necesidad, ¿no? Donde, por ejemplo, convergen derechos y obligaciones. ¿Cuál será el derecho, por ejemplo, de quien está comprando pan? Obtener el pan, ¿no? ¿Y cuál será su obligación? Pagar, ¿no? Y en el otro, por el otro lado, ¿cuál será su derecho, ¿no? Recibir el pago, ¿no? Que le paguen. ¿Y cuál será su obligación? Entregar, ¿no? ¿No?, el pan. Entonces, ¿se dan cuenta? Igualito. Entonces, en este caso, entre el Estado y la población, pues, ¿no? Igualmente, hay o sea, ¿cuál sería, no, por qué se formaría, no? ¿Por qué este vínculo, no? ¿Qué les une, no? En buena cuenta, pues les unen las necesidades públicas, ¿no? Entonces, que están traslucidas en el documento que nosotros, bueno, por no decir contrato, que es la Constitución Política del Estado, ¿no? En esa Constitución Política ¿no?, se transcribe como un contrato una serie ¿no?, de derechos, deberes, obligaciones entre el Estado y la población. Ahora, el Estado, profesor, usted ha dicho que no existe. Cierto, no existe, no es una ficción jurídica que justamente tiene su origen o su partida de nacimiento en la Constitución Política del Estado. Pero ¿cómo se personifica? A través de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Entonces, por eso es que el Estado dice, se organiza, ¿no? ¿Cómo se organiza? Básicamente en los tres poderes del Estado, ¿no? Es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes del Estado tienen, pues, funciones y competencias esenciales para el mejor desenvolvimiento u organización y funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Y cuál es la orientación final a ello, no? Justamente atender, ¿no?,
satisfacer, ¿qué? Las necesidades públicas. Entonces, el rol del Estado en buena cuenta y en resumidas cuentas es pues generar, generar un desarrollo económico y social. Hoy en día más se dice de generar un bienestar general. Otros ya lo dicen, ¿no? Generar calidad de vida. Cierto. Profesor, pero estamos lejos de alcanzar ellos. Ciertamente sí. Ciertamente sí. ¿No? Entonces, ¿no? Ahora, profesor, pero hay otras entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría, que es un organismo constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Para una mejor organización, ¿ya? A ver, en principio, el Estado nació a través de esos tres poderes, ¿ya? Incluso antes había un poder, el poder electoral, también era otro poder, pero no, ya no está como poder, no se reconoce como dentro de la división política del Estado, ya no es, aún, sí, aún subsiste, ¿no? Está, ahí tenemos un Jurado Nacional de Elecciones, que es un organismo también autónomo constitucional, tenemos, como decía, la Contraloría. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Entonces, eh, el crecimiento de la población hace, ¿no? Genera más necesidades, y entonces se van creando otras instituciones, ¿no? De estudios, ¿no? De opiniones, doctrinas, ¿no? Análisis, investigaciones, sugieren, por ejemplo, ¿no? Que la Contraloría sea un organismo autónomo, y nosotros lo tomamos como tal. ¿Esa sugerencia está bien? Sí está bien, porque imagínate que forme parte del Estado la Contraloría, por ejemplo, sea parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué controlaría? Y sucede actualmente en algunos países, su órgano fiscalizador, ¿no? O en el caso, o también le llaman sus órganos de control, ¿no? Nacional, forman parte también algunos del poder legislativo. Entonces, ¿qué independencia, qué autonomía, ¿no? Entonces, igual, ¿no? A ver, imagínense que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Forme parte de uno de los poderes del Estado. Entonces, también ¿no? Vamos a cuestionar, porque también su independencia se va a parcializar, ¿no? Entonces, va surgiendo así, ¿no? Otras instituciones, ¿no? Que se van creando, que algunos forman parte, por ejemplo, SUNAT forma parte de un ministerio, que es un ente importante, y hablaremos en su momento respecto al endeudamiento. Ahora, el endeudamiento también es parte del Ejecutivo, ¿no? Y así hay instituciones que van a formar parte, que pueden cuestionarse, no pueden cuestionarse, pero bueno, así está funcionando, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad, no? ¿Cuál es el por qué, no? Cada una de estas entidades, se habrán dado cuenta ustedes, que tiene pues competencias y funciones específicas, y entre tales también se supervisan, se fiscalizan. A eso le llamamos equilibrio de poderes, ¿no? Por ejemplo, quien crea las normas no las ejecuta, las respeta nada más. Me refiero al poder legislativo, ¿no? El poder judicial, ¿no? Hace que se respetan y se cumplen, ¿no? Y sanciona su incumplimiento, pero no las crea. Entonces, ahí estamos viendo ese equilibrio de poder. Igualmente, el Ejecutivo igual las tiene que respetar en estricto. Tiene iniciativa legislativa, sí, pero también tiene que ser, ¿no? La iniciativa legislativa tiene que ser ratificada, ¿no? Aprobada por el Congreso, ¿no? Entonces, se dan cuenta, vamos viendo el equilibrio. Unos a otros se van controlando también. Y eso no solo es para los poderes del Estado, sino es para todas las entidades. Todas las entidades públicas también tienen su parámetro, o se encuentran limitados su poder, ¿ya? Su poder de legislar, su poder de administrar justicia, de poder de administrar el Estado, ¿dónde encuentra su limitación? En la constitución política del Estado. Y ya habíamos dicho, ¿qué contiene? No solo derechos, deberes, obligaciones, también contiene las competencias y funciones, contiene los principios, las reglas generales básicas. A partir de ahí nace una serie de, ¿no? Por ejemplo, expresamente señalan, ¿no? Que por ley orgánica se regulan sus competencias y demás funciones de la Contraloría General de la República. Lo dice textualmente en el artículo 82. Igualmente, el caso, ¿no? Por un tema de visión política del Estado, ¿no? En gobiernos, ¿no? Gobiernos, ¿no? Regionales y locales, ellos también se rigen por su ley orgánica, ¿no? Entonces, también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando ustedes revisen cualquier sistema administrativo del Estado, partan siempre de la Constitución. ¿Qué dice sobre eso?
¿no? Porque eso te va a ayudar a interpretar mejor toda la normatividad, ¿ya? Porque recuerden, no solo son deberes, no solo son derechos, también son principios lo que contiene, reglas básicas, elementales. Entonces siempre es, por eso nosotros mismos ahora vamos a revisar, van a ver, desde la Constitución. No me voy a ir de frente a la ley, vamos a ver de cómo otros dispositivos legales regulan también este aspecto, para yo entender. Porque a mí mi experiencia me dice, por ejemplo, a veces, ¿no? Cuando uno trabaja y sabe, aparentemente esa es la única ley que regula ese tema. Por ejemplo, si agarramos el decreto ley 1437 y me encierro a desarrollarlo eso, pero no observo qué dice la Constitución respecto a ella. No voy a hacer que la ley esté transgrediendo la Constitución, y esos son actos inconstitucionales, por tanto son nulos. Tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces, algo no entiendo de repente en lo que dice el decreto legislativo, me apoyo, porque el profesor ha dicho que son principios, reglas básicas. Entonces, ¿qué dice la Constitución al respecto? O sea, me voy a ayudar, ¿no? Por eso es elemental, ¿no? Por eso también es elemental entender, comprender, ¿no? El Estado, ¿no? Un Estado formal, un Estado bajo la Constitución, ¿no? Y también pues entender que su contenido, ¿no? En general. Muy bien, espero ahora sí haberte explicado y espero que se entienda, pero si hay dudas, por favor, adelante. No hay por qué, no hay por qué. Me agrada más bien que pregunten porque eso hace que me oxigene un poco yo y además se hace pues la clase ciertamente más agradable, ¿no? Bien, a ver, vamos entonces, ¿ya? A ver, aquí vamos. Esto ya les he desarrollado, un vínculo jurídico, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Esto hay que observar el artículo 45, ¿no? Que dice que el poder del Estado emana del pueblo, responsabilidades, ¿no? De quienes gobiernan, ojo, ¿ya? O sea, acá hay algo interesante. Miren, eh, la soberanía, acá te está diciendo que ¿no? El pueblo es exclusivamente soberano, ¿ya? Del poder, ¿no? Por eso dice que el pueblo, ¿no? Da poder, ¿no? Da poder, ¿no? Su poder, el pueblo tiene, ¿no? Por sí mismo, tiene un poder. Ese poder lo delega, ¿no? A, al Estado. Y el Estado, ¿no? A través de la división de poderes, están ahí justamente los tres poderes y otros organismos, porque no podemos ya hablar solo de esos tres poderes, sino de las demás entidades públicas del Estado. Entonces, en buena cuenta, pues, ¿no? Se habrán dado cuenta, por eso es que a veces un funcionario, pues, ciertamente se nubla por el poder, les voy a decir, ¿no? Tienen poder, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, ahora creo que ha llegado a Yaviri, creo, no recuerdo muy bien qué ciudad, el ministro. Tiene un poder, han visto todo su seguridad, ¿no? Tiene ciertas prerrogativas, ¿no? Le hemos dado un poder y esa la tenemos que respetar. Por eso es que se exige, por ejemplo, que respetemos al presidente de la República. No podemos estar de acuerdo con su pensamiento, no sé, etcétera, pero lamentablemente, entre comillas, digo esto, es nuestro presidente y habrá que respetarlo. Sí, no es que habrá, tenemos que respetarlo por el mandato mismo también de la Constitución y tiene un poder del Estado. ¿Ya? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿qué ha pasado, no? Nuestra Constitución ha sufrido modificaciones, ¿ya? De tal suerte que ahora también se le ha dado no solo, o sea, ya no es exclusivo este poder que emana del pueblo, ya no, sino también es del poder legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Si ustedes revisan el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, que es el último artículo, de ahí hay disposiciones finales, ahí se señala que el Congreso también puede reformar parcial o totalmente, ¿no? La Constitución Política del Estado. Porque cuando hablamos de una exclusividad soberana del pueblo, hablamos de que solo el pueblo puede modificar la Constitución. Y es lo que se escucha, asamblea constituyente o convenio constituyente, es eso. Ahora, por ejemplo, se está recabando firmas, ¿para qué? Para hacer una asamblea constitucional. Y el pueblo se expresa y decide cambiarlo o no cambiarlo. Entonces, dentro de nuestra Constitución hay dos corrientes, ¿no? Una, hay que sí, pues, el pueblo puede reformar, modificar la Constitución, y por otro lado también lo puede hacer el Poder Legislativo. Tienen esa facultad. Existen en algunos países donde es exclusivo el poder del pueblo.
No hay que la Constitución, o sea, perdón, no hay que el Poder Legislativo pueda modificar. Solo esto es competencia de la población, del pueblo. ¿No? Y entonces lo que les decía, miren, ¿no? El poder del Estado emana del pueblo ¿a quién? A los funcionarios, a las autoridades, a todo servidor público. Y ellos lo deben ejercer, dice, y lo hacen con las limitaciones y responsabilidades. Esa es su limitación. No pueden desbordarse. Por más, imagínense que sea poder absoluto de los que ¿no? Ostentan el poder, ¿no? Son los actuales gobernantes, ¿no? Habría mucho abuso. ¿Eso dónde pasa? En los gobiernos de facto. Ya no respetan la Constitución, las leyes y los derechos, ¿no? Pero en el caso de nosotros vivimos un Estado de Derecho. Y Estado de Derecho significa justamente respeto a la Constitución, la ley y los derechos, lo que acá les pongo. Muy bien. Políticas públicas, ¿no? Entonces, la población, sí, sí, Julio, antes de, sí, adelante, adelante. Docente, disculpe, tenía duda al respecto, ¿cómo se llama? A usted la Constitución del 93, ¿cómo lo ve desde su punto de vista, desde su análisis, desde su experiencia, desde su investigación? Si ha funcionado o no en nuestro país. Ya, muy bien. Miren, yo voy a partir de algo. Las normas no son perfectas, ¿no? De hecho, también nuestros actos tampoco son perfectos. Entonces, lo que está mal. Pero este tema de corregirla, ¿no? De corregir lo que está mal, o este tema de buscar siempre lo que sea lo mejor, lo perfecto, parte pues de la persona, ¿no? Yo considero de que así cambiemos de constitución, ¿ya? En tanto no cambiemos la forma de pensar, ¿no? De aquel funcionario y servidor público, cuando les decía, para mí debe ser, ¿no? Debe tener un alto espíritu humanista. Si eso no tiene, vamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque la norma puede estar mal. Sí, es probable que esté mal, ¿ya? O puede estar bien, ¿ya? Entonces, si está bien, igual el funcionario público trata de sacarse provecho, trata de buscarle algún error, trata de encontrar un vacío para sacar provecho. Y si está mal, qué mejor, dice, ¿no? Nunca piensa en corregirlo, que siga así, ¿no? Total, yo me beneficio. Entonces, se dan cuenta, la decisión de la interpretación y aplicación es de las personas. Ahora, si nosotros analizamos, ya un poco respondiendo a la pregunta de su compañero, la Constitución, sí, hay cosas que están muy bien, pero hay también... pero si ustedes revisan textualmente, dice, sí se cuida contra el monopolio, ¿no? Se prohíbe, perdón, el monopolio. Pero sin, ¿qué ha pasado y por qué se da? Ah, yo lo que encuentro es que es un tema de interpretación y es un tema que los gobernantes de turno lo han permitido. Han querido desconocer lo que está señalado ahí. ¿Qué se pretende mejorar? Es que expresamente, ¿ya?, no solo se prohíba el monopolio, sino también se sancione, que el mandato constitucional sancione. Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Bueno, desde mi modesto modo de entender, yo es lo que eso aprecio. No es que está textualmente todo mal, ¿no? ¿No? Sino es un tema de aplicación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría responder. Y va a seguir lo mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, tratan siempre lo que comúnmente y vulgarmente a veces se habla, ¿no? De sacarle la vuelta a la norma. Entonces, en tanto, pero el problema es, ¿no? ¿Quiénes permiten o no permiten que se dé estas cosas? Por eso es que yo se me dice, ¿no? Entonces, nosotros como pobladores tenemos una responsabilidad, sí, porque no estamos eligiendo bien. Dos, porque no nos preocupamos por la política, no nos desinteresamos y hasta el punto de decir que a mí qué me da el Estado, ¿no? ¿No? Y está mal, pues, ¿no? Tres, ¿no? Frente a nuestras narices pasan actos de corrupción, pese a que los vemos, nos hacemos también de la vista gorda, o sea, lo aceptamos, ¿no? Y así podemos de repente otros aspectos más enumerar. Entonces, yo me quedo con esto. No es que puedan modificarse, reformarse, crearse otras normas, leyes, lo que ustedes consideren, en tanto el funcionario del servidor público no
no tenga, digamos, esa moral o esa ética que justamente le permita decir no a lo que está mal y mejorar lo que está bien, impulsar, dar más de sí, vamos a seguir así, jóvenes y señoritas. Entonces vamos a estar así. Es un tema de interpretación. Miren, de hecho ahorita, por ejemplo, comentarles, bueno, lo comento también porque justamente he estado haciendo un análisis, no sé si han escuchado, un nombramiento de los contratados, de los docentes contratados, hay una ley que salió. Entonces, es un tema de interpretación, ¿no? Hay por un lado una interpretación donde no deseen aplicarla y si quieren aplicarla a favor de algunos, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, veamos cuál es la forma de interpretar correctamente y uno va buscando, ¿no? Y encuentra el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, porque yo siempre hay que basarse por desde ahí hay que basarse. Es una ley, pero la ley no puede ir por encima de la Constitución. Esa ley se tiene que ejecutar, cumplir conforme a lo que dice la Constitución. ¿Qué dice el artículo 100? Dice, ¿no? La ley se aplica desde el día siguiente, ¿no? De su publicación y se aplica, dice, a las relaciones y hechos existentes, dice así, hechos existentes. Es decir, no puedes, ¿no? O sea, lo que ya está puede cambiar. Entonces la ley tiene que aplicarse sobre eso. Ahora, crear otros hechos, entonces es ir en contra de la Constitución, ¿no? Y aparentemente eso es lo que pretenden hacer por ahí, ¿no? Cuando pretenden desconocer, ¿cierto? Porque hay docentes que ya están tiempo trabajando, legalmente considero que les corresponde a ellos primero, entonces tiene que ver esos aspectos, no aquellos que de repente ingresan. Entonces es un problema, jóvenes, pero o sea, lo que quiero poner como ejemplo es que es un tema de interpretación y uno actúa bajo sus intereses. Pero la ley no te dice cuál es tu interés, sino actúa conforme a lo que está. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el hecho existente? Como dicen, los hechos hacen derecho. Ese es un principio, ¿no? Un principio general del derecho. Los hechos hacen derecho. Entonces, hay unos hechos que ya suceden en la realidad, pues ya han ganado derechos. Entonces, los que no están ingresando recién, lamentablemente yo soy nuevo, no corresponde. Ahora, si no existiesen esos hechos, no hay existencia de hechos, pues ahí sí puedo ir creando algunos hechos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que en nuestro estado, lamentablemente, muchos de los juicios que a nivel internacional las pierde, a nivel local también mucha gente se viene nombrando, no de repente por lo que se merece, sino simplemente por una mala aplicación de la normatividad. Y la norma a veces pues se aplica conforme a los intereses y eso no debe ser, ¿no? No debe ser. Entonces, eso podría responderte Jürgen, ¿no? Entonces, no es que no hay, yo creo que no hay norma perfecta. Sí son perfectibles, se debe mejorar, reformar. Hoy, de hecho, mira, ahorita en los 93, estamos 2021. Entonces, hay que reformarlas, yo creo que sí, ¿no? De acuerdo a una realidad. Es más, ¿no? Les comento, ¿no? No se cuida que me gane la hora. Ya. Comentarles que hoy ya no se habla de Estado de Derecho, se habla de Estado social de Derecho, o también le llaman un estado de bienestar general, o un estado de bienestar. ¿Ya? Sobre la base del Estado de Derecho, se dice, se debe ya buscar la nivelación de las desigualdades, es decir, ¿no? ¿no? Tratar de nivelar aquellos que se encuentran en extrema pobreza, ¿no? Salir de eso y encontrarse con aquellos que ya han encontrado, digamos, un estatus social o digamos, una vida, una calidad de vida mejor, ¿no? Aquellos que están abajo, que traten de nivelarse eso. Y eso es centralizarse, ¿no? La redistribución, ¿no? De los recursos o de los ingresos del Estado en favor de los ¿no? menos favorecidos, ¿no? Pero no, eso no implica, y vamos, creo que comentamos con ustedes brevemente, el asistencialismo, no, eso es malo. Y ya en su momento hablaremos. ¿Ya? Y hay un libro que les voy a compartir que se llama Mejor gasto para mejores vidas, así es el título del libro. ¿Ya? Es un libro que nos vamos a poner como reto también de repente terminarlo. ¿Ya? Yo voy a programar las lecturas y vamos leyendo por capítulos. ¿Ya?
y creo que hay muchas cosas ahí que va a resumir de la realidad que está sucediendo y también nos propone cómo podríamos mejorar, ¿no? Lo que busca es el gasto eficiente, ¿no? Entonces, buscar el gasto eficiente justamente es hablar de un Estado social de derecho, ¿no? Entonces, tenemos que saber priorizar los proyectos, tenemos que ser eficientes en el gasto público, no más corrupción. Pongamos gente no solo con conocimiento, sino también con alto conocimiento, sino también con alto valor moral y ético, que es la parte bien complicada, ¿no? ¿No? Entonces, pero sí son posibles. De hecho, ustedes, por ejemplo, llevan un curso de taller de habilidades gerenciales donde debe fortalecerse eso. Y nosotros también como docentes siempre es importante hablar de estos temas de ética, de la moral, ¿no? Hablar es lo que les digo, ¿no? Del alto espíritu humanista, porque ustedes van a ser un momento funcionarios de servicios públicos. Yo creo que muchos de ustedes tienen también vamos a decir, no creo que sea una mala palabra, una ambición, un deseo, un sueño de trabajar en las altas entidades del Estado, ¿no? Con cargos, y eso es posible, eso es perfectamente posible. Entonces, pero me gustaría que lleguen, pero bajo ese contexto, ¿no? No solo con altos conocimientos, sino con alto espíritu humanista, que sean capaces de sentir, ¿no? Por su población, por los que menos favorecidos, y empiecen a trabajar por cambiar esas realidades, que al final es productivo y va a tener rentabilidad, ¿no? Y eso pareciera que el Estado no lo entiende, o si lo entiende, yo me pregunto siempre, si lo entienden, ¿por qué no lo hace? ¿Cuáles son los problemas? Y la verdad, desde mi experiencia les puedo decir, los grandes problemas es que no todos piensan como tú. Y como no tienes todo el poder suficiente, ¿no? Entonces te ves limitado en tus oportunidades. Entonces, ¿qué significa esto? Y no lo digo yo, todos los ISOs, hoy se habla de ISOs, ¿no? ISOs de sistema de gestión de calidad, ISOs de seguridad y salud del trabajo, ISOs de gestión, sistema de gestión de riesgos, sistema de gestión de procesos, etc. Todos dicen, mira, para lograr esto, ¿no? La aplicación de un sistema parte de la alta gerencia, ¿no? Si el máximo líder está comprometido, lo expresa, lo manifiesta y hace, es, da mucha probabilidad de su cumplimiento. Pero si solo es, ¿no? A nivel de órganos de línea, de menos de ley que quieren cambiar, ¿no? No tienen el poder suficiente para ello. Entonces, lo que quiero decir, ¿no? Si el presidente de la República, sus ministros, ¿no? Deciden decir, no, basta esto y cambiemos, ¿no? Entonces se darán de cuenta y van a encontrar los obstáculos. Y eso es lo que observo, y seguramente están por otros partidos, dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Porque hay gente que no piensa así. Entonces hay que sensibilizarles, hacerles entender, ¿no? Motivarles que ustedes están trabajando para la población, no para sí mismos. Y ver la forma como lo sensibilizas y lo encaminas. Eso es liderazgo, que haz que te sigan, ¿no? Tienes que encontrar motivación, comunicación efectiva, empatía, no sé, tienes que haber en eso. Yo leía, por ejemplo, un texto y decían, la motivación todo el mundo lo ve económico, ¿no? Pero en la gestión pública es bien difícil porque todo está presupuestado, entonces no le vas a motivar al trabajador. ¿Cómo le motivas entonces para que ese trabajador esté así, venga a la hora, siempre proponga nuevos cambios, algo que modificar, ¿no? Y hacer mejor la gestión pública? ¿Cómo? La única forma, jóvenes y señoritas, es, ¿no? Tratando de llegar a su corazón, ¿no? A sus sentimientos y hacerle sentir que es valioso dentro de la institución porque cambia vidas. Entonces, y que encuentre esa motivación, que venga a trabajar, porque él dice, ¿no? Lo que yo hago hace que una persona en extrema pobreza salga de ello, ¿no? Lo que yo hago, por ejemplo, nos va a salvar 10 vidas de aquella persona que está muriéndose en la altura, o 10 vidas por el tema de la anemia. Entonces, esa es la única forma de motivarlos, ¿no? Porque lamentablemente hay un puede encontrar cómo dar algunos beneficios de alguna forma, sí se puede. ¿Es más complicado? Ciertamente, porque nos falta recursos, ¿no? Entonces así también se hace un poco difícil. Pero también un reconocimiento público, un diploma por el mejor gestor público, que bueno, también, ¿no? El tema es que no les desenantemos, Mariano. Ciertamente es complejo, pero no es imposible. Ojalá, pues, ¿no? ¿No? Este gobierno, ¿no? Den al menos generan los primeros espacios, los primeros, o vaya sembrando aquellos, ¿no?
primeros cimientos, vamos a decir, ¿no?, de la importancia de la gestión pública y trabajar con alto espíritu humanista, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo es de las personas, ¿no? Todas las personas. No, no es que es la ley, ¿no? No es la ley, ¿no? Bien, espero haber resuelto tu pregunta, tus dudas. Bien, a ver, no sé si hay algo más por ahí. Ya, me quedé acá, no desarrollé el tema de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ustedes miren, las necesidades son problemas, ¿ya? Todo el mundo tiene una serie de necesidades, algunas ya satisfechas y algunas no, y algunas parcialmente. Entonces, esas necesidades, ¿no?, a nivel del Estado, ¿no?, se tienen que traducir, pues, en políticas públicas, ¿no? Y estas necesidades y estas políticas públicas tienen que ir también, ¿no?, en coherencia con la Constitución y la ley, ¿ya? No solo con coherencia, sino también en estricto respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes y los derechos de las personas. Entonces, miren, el artículo 2, por ejemplo, ¿no?, que habla de los... Por otro lado, también el artículo 49 habla sobre, miren, que es, dice, deber, ¿se dan cuenta? No dice obligación, es deber del Estado, ¿no?, garantizar, ¿no?, los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos como el derecho a la vida, la integridad, la propiedad, ¿no?, el derecho al acceso a la información, el derecho a la petición, cuestionar actos administrativos, resoluciones, etcétera, etcétera. Proteger a la población. Hoy en día, eso debe, sí, del COVID-19, y promover el bienestar general, ¿no? Ya les decía, bienestar general, calidad de vida, mejor calidad de vida. ¿Cómo? Entonces, algunos ciudadanos tendrán, puede ser, pero si vemos, hay una gran mayoría que no, ¿no? Y no está, pues, dentro del bienestar general que no cuente con agua potable, ¿no? Básicamente es eso, que no cuente con alcantarilla, ¿no? Acá en Juliaca, por ejemplo, si tenemos alrededor, yo tengo un terrenito y ahí por ahí hay letrinas. No es posible eso. Y sin embargo, desde el 2015 ya estaba con presupuestada, está el proyecto, está el presupuesto, y a la fecha no se ha hecho nada. ¿Qué está pasando? ¿No? Muchas veces dicen, no, pues entonces los funcionarios, ¿no? Y créanme que sí, pues sí, sí, sí son responsables, pero también a veces es la población, ¿ya? Porque no se preocupa de sanear ciertos sus documentos, inscribirse, o aquellos dirigentes, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no es un tema solo del Estado, ¿no? Ahorita vamos a llegar a una parte donde voy a explicarles esa parte mejor, que la responsabilidad no solo es el Estado, o sea, a través... ¿Qué más dice? El artículo 118 dice, ¿no? El presidente de la República dice, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, la política general de gobierno, ¿no? Para eso también él tiene la facultad de reglamentar, ¿no?, las leyes y en base a ello pueda desarrollar, ¿no?, y cumplir una serie de intervenciones del Estado, ¿no?, a través de proyectos, programas o actividades. Es decir, ¿no?, solucionar los problemas o cumplir con las políticas públicas. Bien. ¿Qué más? A ver, a ver. Justamente, ¿no?, el artículo, y si ustedes están revisan el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, poco van a entender esto, ¿no?, que no solo es un tema del Estado, ¿ya? En cuanto al cumplimiento de las políticas o el cumplimiento de los fines públicos, o sea, la satisfacción de una serie de necesidades de la población. No, sino también es un tema de la sociedad, de la población. ¿Qué dice el artículo 1? Dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahora, si ustedes revisan el 38, dicen que no, o sea, la población, los ciudadanos tienen, dice, el deber, ¿ya?, de respetar la Constitución, las leyes, sino también de cautelar, proteger los bienes y recursos del Estado. Entonces, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que nuestra participación como ciudadanos debe ser activa, pero no lo es, pues, no lo es. Muy pocos ciudadanos se vinculan políticamente, ¿no? Eso no significa que estemos dentro de un partido político, ¿no? No. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una corresponsabilidad. ¿O es que acaso no hay responsabilidad, por ejemplo, ¿no?, cuando
ustedes, no sé, consumen algún producto y la envoltura lo bota. Pregunto, ¿están respetando el artículo 1? Definitivamente que no, porque va a generar un impacto esa envoltura que tú estás botando y va a afectar, ¿no?, a la persona humana, como podría afectar también su dignidad, ¿no? Porque podría ir a afectar, por ejemplo, su vida. Llega a parar, no sé, a un río y un río y consume, ¿no?, un pescado, parte de esa envoltura, y ese pescadito está contaminado y tú consumes. Y así podemos poner múltiples ejemplos, ¿no? Entonces, no hay, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es que el Estado tiene que estar. ¿Qué pasa, por ejemplo, no? Por donde yo vivo, no ha venido la compactadora, ¿no? Y toda la gente saca su y lo montona. Y cerca a la casa de ciertos vecinos. ¿Acaso no se le afecta a ese vecino? ¿No está yendo contra su persona, contra su dignidad? ¿Se dan cuenta? No, todo es el Estado, el Estado, el Estado. No, no es así. Entonces nos falta acá también culturizarnos, empoderarnos de la importancia que tiene de la política o de intervenir en la política del Estado, de una participación ciudadana más activa, como que también que es controlar, ¿no? Nosotros están haciendo una obra, un proyecto ahí por la casa o por donde uno vive y vemos actos irregulares y bueno, lo dejamos pasar. Entonces no hay una participación activa, ¿no? Entonces tenemos que, ¿no? Bien, ¿qué más dice? No es deber del Estado garantizar y proteger ya les dije, la dirección, gestión de servicios. Acá. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiados al Consejo de Ministros y sus ministros. Estamos hablando de ellos, tienen el deber, ¿no? Se le da la facultad, el poder de dirigir y de gestionar con respecto a la esencia de ellos. Pero si no hay incumplimiento, está para eso el poder legislativo, para hacer ese control, ¿no? En esa área, ese ministro en esa área no está cumpliendo. Miren, les ha prometido hasta la fecha, no han iniciado el proyecto de agua potable y alcantarillado. Lo van censurando, ¿no? Ven actos de corrupción, igual. Forma una comisión fiscalizadora, a ver, ministro, venga, rinda cuentas, ¿no? Equilibrio de poderes. No conforme con eso, nosotros también podemos actos y no lo podemos denunciar. Bueno, hay una prerrogativa, pero entonces el poder legislativo tiene que liberar, vamos a decir, esa prerrogativa a efectos de que pueda ser denunciado. Y el Poder Judicial se encarga de hacernos justicia por ese lado. Y si hay daño para el Estado, que repare. Entonces estamos hablando de qué es equilibrio de poderes. ¿Ya? Muy bien. Creo que eso es todo. Sí, esto ya es un resumen de todo lo que les he comentado. ¿Ya? Sí, está bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya, justo hemos acabado. A ver, hay una participación, ¿no? Si creemos que cambiando la Constitución vamos a cambiar como país. Caemos en ser ilusos, creo yo. Bien. No sé, miren, cambiar es reformar, ¿ya? Y siempre los cambios son buenos, definitivamente. ¿Ya? Pero también hay que cambiar, como no me voy a cansar de decir, ¿no?, en la calidad de funcionarios y servidores públicos que tengamos. Puedes cambiar, puede ser la norma, vamos a hacer más perfecta. Pero ¿quién la va a aplicar? Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Quién la va a respetar? No es el Estado, jóvenes, no es el gobierno, son los funcionarios y servidores públicos, ¿no? De hecho, puede ayudar, ¿no? Fortalecer ciertas cosas ahí en la Constitución, como les decía, ¿no? Responsabilizar, ¿no? Sancionar ejemplarmente, que esté en la Constitución, va a ayudar, va a disuadir. Pero yo creo que más es un tema de fortalecer en la parte, ¿no?, de la moral, ética de cada uno de nosotros. Porque yo puedo ser autoridad, ustedes pueden ser autoridad, ¿no? Si yo no tengo, como les digo, esa calidad humana, es poco probable que haga. Miren, yo con pena les digo, hay mucha gente que ingresa a la administración pública y a veces escucha esto, me dicen, no me importa, dice, ¿no? Ya estaré pues en la cárcel, pero le importa es obtener dinero.
¿no? Si finalmente, y para eso todo, y los abogados, el sistema también por ahí no ayuda, de que, por ejemplo, no me va a cobrar la reparación civil. Y Fujimori hasta ahorita no paga. ¿Cuántos millones se llevó y cuánto ha devuelto de todo eso? Imagínense. Entonces, el sistema está mal también. De hecho, por ejemplo, donde sí debería reformarse, ya lo veremos un momento, es en el sistema de justicia. Entonces, ese sistema de justicia no está haciendo control, pero no hay equilibrio de poderes. Ese sistema de justicia está permitiendo que autoridades, altos funcionarios públicos hagan lo que están haciendo. Me refiero a los actos de corrupción, ¿no? Ahora, este poder legislativo también es cómplice de ello, porque no dice, vamos a reformar el sistema. Está mal el Código Penal, está mal el Código Civil, está mal ciertas normativas, la forma de elegir a los magistrados, no, está mal todo eso, hay que reformar. Cierto, ese es el equilibrio de poder. Y señores. Entonces, bueno, hay mucho que reformar, sí, pero yo siempre voy a partir ¿no?, de las personas. Porque al finalmente, ¿quién va a proponer los cambios? Son las personas. Y lamentablemente muchas veces se ha estado haciendo normas para tal fin, con interés, ¿no?, particulares, vamos a decir, individuales, sobre todo en economía. Esas cosas sí hay que cambiar, porque las leyes han permitido eso. No tanto la Constitución en parte, pero sustancialmente la ley y probablemente la autoridad, porque no han hecho control. O no han hecho justamente, no han aplicado lo que exista el equilibrio de poderes. Bien. Muy bien, está bien, participe si es posible por el chat, se dan cuenta, me permite hacer un comentario, agregar algo más que no les había comentado de repente. Bien, nos quedamos ahí, entonces nos estamos viendo el día... Recording stopped. El día jueves. Más bien, ya les paso al grupo el sílabus y el contenido programático. Pedirte, por favor, Ana, ¿cómo se le da el curso? Sí, Si sí, no, lo sabía. ¿ya? La firma, por favor, ¿ya? Para acompañar al acta de presentación del sílabus. Ya, Sí, a mi docente. grupo, al WhatsApp nomás me mandas. Solo tu firma nada más. Ya acá iba a hacer la Una corrección. imagen. Sí, una imagen nomás. Yo de acá más lo voy a Ya, hacer una imagen y lo voy a pegar, como si fuera todos han asistido. ¿Ya? No hay problema por ese lado. ya, Muy bien. ya, docente. Les dejo en todo caso. ¿Ya? Nos vemos. Que...